esta masterclass de profundización técnica, sostenibilidad ambiental y su relación con la gestión de los impactos. Nos estará acompañando hoy la profesora Claudia Suárez. Ella también es docente nuestra del máster en planificación, construcción y explotación de infraestructuras ambientalmente sostenibles. Mi nombre es Valeria Hinojosa. Yo les estoy saludando desde EADIC Colombia, desde la sede de Bogotá. Voy a dar inicio a presentarles rápidamente lo que es EADIC, esto para darle más chance a los nuevos compañeros que nos acompañen y ya de una vez iniciar con la masterclass que la profesora Claudia lo puede hacer. EADIC, les comento, es una escuela técnica dirigida a dar formación a arquitectos, ingenieros y, bueno, las personas relacionadas con el área de la construcción. Tenemos más de 10 años de trayectoria. Uno de nuestros principales valores es que nuestros docentes tenemos más de 400 docentes profesionales en activo, todos ellos en la industria y en el área ejerciendo su carrera. Hemos desarrollado con los años una metodología exclusiva para nuestros alumnos, una metodología online, con alumnos de 42 países diferentes. Hoy, la webinar de hoy es un ensayo perfecto de cómo la experiencia de ADIC es internacional, que nos escribe Cristi de Bolivia, Ronnie de Honduras, Reina también de Honduras. Es muy gratificante esto, uno de nuestros valores más que nos enorgullecen más. EDIC está presente en 3 países, tenemos una sede principal en Madrid, España, y asimismo 2 sedes permanentes, una en Lima, Perú, y otra desde acá, Bogotá, Colombia. En nuestro haber hemos formado a más de 12.500 alumnos en nuestras ofertas formativas, nuestras experiencias formativas. Les puedo decir que EADIC no solo tiene más de 35 másteres especializados en el área de la ingeniería, sino que adicional tenemos diplomados y cursos técnicos cortos. Entonces, y asimismo también damos asesorías a empresas. Más de 100 empresas nos han elegido como una escuela de formación para sus propias su propio personal. Nuestros docentes, el 100% de ellos son docentes profesionales en activo, como les estaba comentando, son profesionales que ejercen y saben el área de la que están impartiendo la cátedra. Tenemos un porcentaje del 70% de realización de los cursos, el 70% de nuestros alumnos vuelven a inscribirse con nosotros y eso nos enorgullece bastante. EADIC, estos son nuestros valores principales, hemos desarrollado una metodología en donde hay un apoyo académico continuo, tenemos diferentes contenidos audiovisuales, webinars, todo para un aprendizaje ameno y dinámico. De hecho, esta masterclass de profundización técnica pues es un ejercicio, una pequeña muestra de cómo podrían desarrollarse las clases online con nuestros docentes. Tenemos foros, un entorno distendido y colaborativo para que entre todos podamos compartir diferentes experiencias y opiniones. Un entorno internacional, tal cual como ustedes ahorita están presenciando desde esta masterclass. Asimismo también, pues uno de nuestros valores principales que es una formación 100% online. Entonces ustedes pueden hacer el máster desde donde, cuando quieran, dependiendo y lo distribuyen de acuerdo a sus horarios laborales. Y tenemos los programas informáticos actualizados con licencia gratuita para que podamos garantizar un aprendizaje ajeno y sin restricciones. Asimismo, EADIC ha procurado ser miembro de diferentes asociaciones, todo esto para ir validando y apoyándonos con diferentes universidades y centros educativos para poderles garantizar a ustedes una mayor tranquilidad, ¿no? Incluso, por lo menos, tenemos una alianza con la Organización de Estados Americanos, en donde otorgamos, junto con ellos, el 60% del monto total, una beca del 60% para el monto total del máster. Esto quiere decir que si ustedes quieren realizar un máster, un diplomado con nosotros, pueden postularse a una beca y poder obtener un descuento del 60%. Para el máster del día de hoy, el que estamos patrocinando, tiene una duración de 12 meses que están divididos en 8 módulos más un trabajo final de máster. Asimismo, tenemos una doble titulación universitaria, que quiere decir que, bueno, EADIC da un título propio y tiene una titulación de EADIC. En el caso de hoy, el máster en planificación, construcción y explotación de infraestructuras ambientalmente sostenibles lo avala también la Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, y ustedes tienen acceso a 60 unidades de créditos internacionales y asimismo el título es apostillable, también pueden obtener la apostilla de la Haya.
¿Cómo postularse a las becas? Se los voy a explicar rápidamente. Es muy sencillo, tienen que llenar el formulario al final de la clase, aprovechamos y si ustedes quieren yo se los comparto para que rellenen el formulario de admisión y solicitud de la beca. Agendan una cita telefónica con nuestros asesores académicos que les van a ayudar y orientar a ver cuál es el que más se puede adaptar a su perfil. Luego envían una documentación, esperan el resultado del comité de admisiones y pueden realizar la reserva en matrícula para que inicien a estudiar con nosotros. Bueno, como les iba diciendo, EADIC tiene 3 sedes principales, estamos a la orden, también tenemos formación presencial. Cualquier duda adicional que ustedes tengan con nosotros o con el docente, también nos pueden comunicar a través de nuestras redes sociales. Y bueno, ya es el momento de comenzar a presentar a la profesora Claudia Suárez. Ella es sanitaria ambiental por la Universidad del Valle, máster en dirección y gestión de proyectos por la Escuela de Negocios de Madrid. Tiene una amplia experiencia en docencia a nivel de posgrado, con conocimiento en la elaboración de estudios ambientales, estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental, sustracciones de reserva, planes de contingencia, levantamientos de veda, programas de seguimiento y monitoreo de planes de abandono y restauración final. También tiene una experiencia en el tratamiento de aguas residuales y domésticas e industriales, potabilización de aguas, manejo y tratamiento y disposición de residuos sólidos y ordinarios especiales y peligrosos. Profesora, los alumnos son todos suyos, voy a hacer el cambio a su presentación y yo me quedo por acá acompañándoles. Una vez más, muchísimas gracias a todos por asistir y bienvenidos. Hola, buena tarde para todos. Muchas gracias por asistir. Por favor, me confirman si están escuchando, si escuchan perfecto, o si hay alguna molestia, algún sonido de fondo. Me cuentan, por favor, para corregirlo de inmediato. Entonces, bueno, mientras escriben, mi nombre es Claudia Lorena Suárez Marmonejo. Muchísimas gracias a todos por asistir. Yo soy docente de EADIC y les traigo como temática sostenibilidad ambiental y su relación con la gestión de impactos ambientales. Entonces, lo que pretendemos con estos webinars es escuchar también de ustedes las expectativas que tienen, sus dudas, sus inquietudes y que tengamos espacios para hablar de las lecciones aprendidas. Entonces, yo comienzo impartiendo todo el material que traje para ustedes, pero con el mayor de los gustos ustedes escriben y me dicen, por favor, te detienes en la diapositiva tal, no entendí tal cosa en particular y yo me devuelvo y lo explico, ¿listo? Entonces, de nuevo, es un placer estar aquí con ustedes. Espero que el material impartido sea de su total agrado y que adicional a esto lo puedan interiorizar en su día a día y que queden tan motivados que hagan parte de nuestra escuela de EADIC. Entonces, empezamos. Se va a desarrollar un contenido conformado por 8 ítems, entre ellos está justificación, introducción, construcción sostenible y la lectura del territorio, impacto ambiental, gestión de impactos ambientales, plan de manejo ambiental y por último sostenibilidad ambiental y su relación con la gestión de impactos ambientales. Entonces, como pueden ver, bueno, me dicen que escuchan perfecto, me alegra. Como pueden ver, el contenido tiene una secuencia lógica que lo que permite es que vamos paso a paso interiorizando algunos conceptos y replicándolos o aplicándolos en las diapositivas posteriores. Entonces, para que podamos comprender, es importante que tengamos un contexto amplio de la temática que vamos a desarrollar. Entonces, empezamos con justificación. Los proyectos, obras o actividades deben ser concebidos y construidos por profesionales que, además de competentes, sean sensatos. Profesionales autocríticos, investigadores, disciplinados, capacitados, con creatividad y con alta capacidad de observación y análisis. Este es fundamental para elaborar cualquier tipo de estudio ambiental en el marco de las construcciones sostenibles. Entonces, cada proyecto o sector es particular y, en consecuencia, las afectaciones y medidas de manejo que yo como profesional competente le voy a dar a esos impactos ambientales que se van a causar en cualquiera de las fases de los proyectos. Entonces, las construcciones sostenibles son, en primera instancia, una herramienta fundamental que, de acuerdo con la jerarquía de la mitigación, nos va a permitir
evitar y mitigar los impactos ambientales que vaya a ocasionar el proyecto en la fase de construcción, operación, mantenimiento, abandono y restauración final. Entonces, desde la concepción misma del proyecto, yo empiezo a gestionar los impactos ambientales. ¿Esto cómo se hace? Pues lo vamos a ver a medida que les muestre el material. Entonces, introducción. Todos ejercemos influencia sobre los recursos naturales. Con frecuencia esta influencia es negativa mediante el agotamiento de los recursos o causando afectaciones o contaminación. Obviamente debemos tomar acciones para asegurar que nuestra forma de vida y de relacionamiento tenga un impacto positivo sobre los recursos naturales. ¿Esto cómo lo hacemos? A través de construcciones sostenibles. ¿Qué tipo de construcciones? Se preguntarán. Cualquier tipo de construcción, de cualquier proyecto, obra o actividad. Hablamos de un puerto, hablamos de una vía, hablamos de un embalse, de un aeropuerto, de una refinería, etc. La mayoría de las cosas que hacemos en la vida pues involucran la interacción o una dinámica con los recursos naturales, que puede ser de forma directa, si estamos de pronto en zonas rurales, o de manera indirecta si estamos en zonas urbanas. Entonces, las construcciones sostenibles propician en primera instancia un relacionamiento adecuado con los tres medios. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta tres conceptos básicos. Primero, ¿qué es ambiente? Segundo, ¿qué son medios? Y tercero, ¿qué es un componente? Entonces, ¿qué es ambiente? Pues es todo el entorno, es todo lo que los rodea y el relacionamiento que tenemos nosotros como seres humanos con los medios. Y dentro del ambiente existen tres medios muy bien diferenciados. Está el medio abiótico, que es el medio sin vida. Entre el medio abiótico hay otros componentes. Está el medio biótico, que es el medio con vida, y el medio socioeconómico. Los componentes del medio abiótico, medio sin vida o inerte, están aire, agua, suelo, geomorfología, geología, geotecnia. Para el medio biótico, que es el medio que ostenta vida, está la flora, la fauna y los recursos hidrobiológicos. Y para el medio socioeconómico, cualquiera de ustedes pensaría, de hecho yo lo pensé el primer momento que estuve como enfrente de este concepto, como que nosotros como sociedad pues somos un medio, hacemos parte del medio biótico porque somos seres vivos. Pero resulta que por la complejidad que ostentan las sociedades, nosotros somos las que de alguna manera estamos a la cabeza del relacionamiento que tenemos con los recursos naturales y con los dos medios. Entonces, por eso el medio socioeconómico, por su complejidad, se considera un medio independiente al medio biótico. Entonces, les decía que en el medio abiótico está geología, geomorfología, geotecnia, suelos, aire, agua, ruido, atmósfera. Para el medio biótico está flora, fauna y recursos hidrobiológicos. Y para el medio socioeconómico, pues está la sociedad y su relacionamiento a través de la política, la religión, la salud, la educación, etcétera, la cultura. Entonces, importante tener estos conceptos claves, que es ambiente, que es medio y que es componente, para que tengamos claridad en el resto de los contenidos que se van a impartir. Entonces, construcción sostenible. La construcción sostenible representa la aplicación de los principios de desarrollo sostenible a un ciclo completo de la construcción, que está desde la concepción misma del proyecto. Cuando digo concepción, es la fase de planeación en el ingeniero proyectista, es decir, el que está diseñando ese embalse, ese aeropuerto, ese ferrocarril, no sé, esa planta de generación de energía eléctrica. Entonces, la construcción sostenible abarca la planeación, la concepción del proyecto, la extracción y procesamiento de materiales para construir, la construcción misma, su operación o funcionamiento hasta su demolición y gestión de esos residuos resultantes. Entonces, por eso se dice que la construcción sostenible es un proceso holístico que abarca todas las fases de un proyecto, obra o actividad, y está directamente relacionada con la sostenibilidad de las comunidades o los asentamientos humanos, con la protección de los recursos naturales y con el mejoramiento de la calidad de vida de la población. No solo los que se benefician de ese proyecto, obra o actividad, sino los que están asentados en el área de influencia del mismo. Listo, entonces eso es construcción sostenible. Entonces los proyectos sostenibles en primera instancia tienen que apuntarle a una gestión adecuada de los impactos ambientales o una gestión adecuada de los recursos naturales, generando mínimos impactos ambientales. Entonces, para que esto se logre,
necesitamos cumplir algunos criterios. Dentro de los criterios claves para la construcción sostenible, primero está la gestión del ciclo de vida, tanto de las edificaciones mismas como de los materiales que voy a utilizar para su construcción. Entonces, verificar que esos materiales, pues además de ser eficientes, tengan una vida útil que garantice la sostenibilidad del proyecto a través del tiempo, que además me permitan ahorrar energía y recursos, que no sean tóxicos, que si yo estoy utilizando madera, pues venga de plantaciones gestionadas y con un seguimiento y control, y no de un aprovechamiento desmedido de recursos naturales. Abarca también el uso eficiente y racional de la energía, la conservación, ahorro y reutilización del agua. Entonces, cuando yo estoy hablando de estos criterios, quiero que ustedes se ubiquen en el proyecto. Esto no solo es para la fase de construcción, es también pensando en la operación misma de cualquier proyecto. Que yo en la construcción ahorre energía, que en la operación ahorre energía, que en el mantenimiento ahorre energía, que en la construcción utilice materiales sostenibles, ecoeficientes, que en la operación esos materiales, además de garantizarme una funcionalidad, pues evidentemente estoy de alguna manera evitando la generación de impactos ambientales porque vienen de plantaciones, etcétera. Entonces, otro de los criterios es utilizar recursos reciclables y renovables en cualquiera de sus fases, que puede ser construcción y operación o en ambas. Seleccionar insumos y materiales derivados de procesos de extracción o de producción limpia. Que exista también mayor eficiencia en las técnicas de construcción. No es construir por construir, es pensar que la técnica, el método y el protocolo se adapte a las condiciones de la zona. No es lo mismo construir una edificación en zonas de temperaturas altas a construirla en zonas de temperaturas muy bajas, en altas pluviosidad, en una zona de alta pluviosidad o en una zona de estiaje constante, es decir, de un estrés hídrico considerable. Entonces, de acuerdo a las condiciones del sitio donde yo voy a emplazar mi proyecto, obra o actividad, pues yo tengo que pensar en unas técnicas de construcción sostenibles que se adapten a las condiciones que existen en la zona. Reuso y reciclaje de residuos. ¿Qué es lo que pretenden las construcciones sostenibles? Como les decía en la anterior diapositiva, la construcción sostenible es un proyecto holístico que abarca todas las fases. Entonces, cuando yo estoy construyendo, necesito un tipo de material que no necesariamente van a estar durante la operación de la edificación. Puede servir como soporte, puede servir como límites, etcétera, pero además verificar que esos materiales puedan ser reutilizados o incorporados en el proceso productivo, que yo lo pueda reusar o que le pueda hacer alguna modificación, proporcionándole aditamentos y que me sirvan para un uso posterior, y no que yo lo utilizo y ya lo tiro y ya se va al sitio de disposición final, sabiendo que pueden tener una vida útil mucho mayor a la que yo le estoy dando en mi construcción. Otro de los pilares de la construcción sostenible es crear un ambiente saludable y no tóxico. Entonces, verificar que todos los materiales, además de garantizar la funcionalidad de la edificación, pues sea un material que sea inocuo o inofensivo para el contacto con el ser humano, con la flora y con la fauna. Bueno, otro de los temas importantes para que empecemos ya a interiorizar los conceptos es la construcción sostenible y la lectura del territorio. Entonces, para que la construcción sea sostenible, yo primero tengo que leer la zona donde voy a emplazar mi proyecto. Cuando yo digo leer, es conocer qué existe en términos del medio biótico, abiótico y socioeconómico y cómo se relacionan las comunidades con esos medios. Entonces, antes de un proyecto, obra o actividad, resulta imperante conocer la zona donde pretende desarrollarse y determinar así su viabilidad o condicionantes de tipo ambiental. Dice, en primera instancia, se deben identificar las zonas sensibles, la demanda de recursos y las restricciones existentes y las posibles afectaciones que generará el proyecto al medio. ¿Esto qué quiere decir? Antes de que se diseñe y se construya obviamente un proyecto, yo tengo que conocer la zona donde pretendo construirlo. Entonces,
Por ejemplo, mi proyecto, hablemos de que vamos a construir una vía, ¿cierto? Entonces, para construir la vía demando unos recursos, como cuáles, demando gravas, demando agua, tengo que poner a trabajar una planta de triturado de asfaltos y de concreto, entonces voy a generar emisiones atmosféricas. Entonces yo empiezo a dimensionar el proyecto, busco la zona y empiezo a verificar que en la zona existen áreas sensibles. Por ejemplo, es una zona donde hay una montaña con un proceso de remoción activo y todo el tiempo se viene el suelo, hay arrastre de materiales y me cae a la zona de trabajo, o hay una zona con muchos puntos de agua, es decir, hay manantiales, hay pozos profundos y hay aljibes. ¿Eso qué quiere decir? Que es una zona de nivel freático alto, donde hay aguas subterráneas casi que someras. Entonces significa que si yo voy a hacer algunas excavaciones o a poner algunos pilotes, puedo generar afectaciones como ruptura de acuíferos. Entonces, de acuerdo a lo que yo necesite y a la lectura del territorio, empiezo a verificar la existencia o no de zonas sensibles. ¿Qué son las zonas sensibles? Las zonas que demandan alguna exclusión, es decir, yo ahí no me puedo hacer porque ya es una zona sensible per se y cuando yo llegue pues va a ser el fin del mundo porque las afectaciones van a ser mayores, o es una zona que permite emplazar el proyecto y tener alguna dinámica con el sector. Entonces, pero a través de unas medidas de manejo. Por ejemplo, yo llego a una zona y me encuentro, no sé, que hay un lago donde hay unas nutrias y las nutrias están en peligro de extinción, pues eso ya me genera una exclusión. Significa que yo como proyecto tengo que respetar unos espacios para no dañar la dinámica ecosistémica o la dinámica que tiene la nutria en la zona. Entonces esa es la lectura del territorio. Yo primero llego a la zona, cuando digo yo es todo el equipo de trabajo, ingeniero forestal, ingeniero civil, el biólogo, arqueólogo, el geólogo, todos los profesionales van, revisan la zona, generan su línea base o su lectura del territorio y determinan cuál es la sensibilidad. A partir de esa sensibilidad se generan algunas medidas de manejo. ¿Listo? Entonces, con la lectura del territorio y del relacionamiento con el entorno que tendrá el proyecto, obra o actividad, se determina el grado de afectación y la forma adecuada de manejarlo, que de acuerdo con la jerarquía de la mitigación, tú puedes evitar, mitigar, corregir o compensar. Y de acuerdo a estos 4 pilares, pues ya se establece una medida de manejo ambiental. ¿Listo? Entonces, para tener un contexto más amplio, vamos a detenernos un momento e interiorizar el concepto de impacto ambiental. Entonces, ¿qué es un impacto ambiental? Es un cambio en unas condiciones iniciales. Es una afectación a cualquiera de los 3 medios, el medio biótico, el medio abiótico y el medio socioeconómico en cualquiera de sus componentes. Y el impacto puede ser positivo o puede ser negativo. Yo quiero aprovechar aquí y hacer una pausa y preguntarles, ¿voy bien? ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Estoy haciendo buenas pausas? ¿Quiere que me detenga? ¿Quiere que me regrese? ¿O hasta el momento todo está claro y puedo continuar? Cuénteme, por favor. Y yo aprovecho y me hidrato. Todo claro. ¿Vamos bien? Perfecto. ¡Qué maravilla! Me alegra mucho. Entonces, continuamos con impacto ambiental. Entonces, el impacto es un cambio en unas condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, yo llego a la zona y hago la lectura del territorio, es decir, establezco mi línea base. ¿Qué es la línea base? Yo tomo una fotografía. Esto es obviamente una comparación. Yo tomo una fotografía y es como congelar en el tiempo lo que existe en la zona. Cómo estaba la calidad de agua, cómo estaba la calidad del aire, cómo estaban los suelos, cómo estaba la flora, cómo estaba la fauna antes de que yo llegue como proyecto. Si antes ya tenía unas condiciones de sensibilidad o vulnerabilidad altas, significa que cuando yo llegue, eso va a ser el fin del mundo. Entonces, por eso es importante que yo determine cómo está la zona para que luego verifique si lo puedo construir y si lo voy a construir bajo qué criterios enmarcado en el desarrollo sostenible, es decir, bajo qué medidas de manejo o cómo voy a evitar los impactos para que esas afectaciones que yo preveo no vayan a ser tan grandes ni tan significativas. Entonces aquí traigo una diapositiva con 5 fotografías. Entonces, por ejemplo, la primera fotografía muestra
una disposición inadecuada de de residuos sólidos, específicamente plásticos. Entonces ya sabemos que los plásticos de alta densidad demoran muchísimo tiempo en descomponerse en condiciones pues naturales, sin hacer intervención antrópica. Aquí hay una fotografía de unas botellas plásticas dispuestas inadecuadamente en el océano y ya saben, con esas condiciones de salinidad, donde se genera corrosión. Aún así, la literatura ha reportado que los plásticos de alta densidad demoran hasta 800 años en desaparecer del planeta, en desintegrarse, en descomponerse. Entonces, ese es uno de los impactos negativos más grandes que ocasiona el ser humano con su presencia en una zona. La siguiente fotografía muestra una plantación o muestra una cobertura densa en una geoforma bastante inclinada, es decir, hay una pendiente pronunciada y se realiza una actividad antrópica que es una remoción de cobertura vegetal o un inventario, o una tala pues, de individuos. Entonces, ¿cuáles son las afectaciones que puede causar esta actividad en una zona en particular? Primero, fragmentación de hábitats. Entonces, nosotros tenemos una cobertura densa que está siendo utilizada por la fauna para anidación, para reproducción, para alimentación, etcétera, para su dinámica misma. Y cuando yo lo corto, pues empiezo a generar fragmentación de hábitats, cambio en la disponibilidad del recurso hídrico, exposición del suelo para que se generen fenómenos de remoción o de erosión, por acción eólica o por lluvia, con el consecuente pues arrastre de material o lavado de suelo, y se puede generar sinergia entre los impactos. Por ejemplo, el suelo está desprovisto de coberturas que de alguna manera generan barrera para el paso del agua lluvia o la escorrentía superficial, pero ahora que está desnudo o expuesto, empieza a generarse arrastre de ese material desde la punta hasta el cuerpo de agua receptor más cercano. Entonces, en la sinergia de los impactos, por ejemplo, tú ya tienes un impacto que es erosión por viento o por agua, pero cuando ese material es arrastrado a un cuerpo de agua cercano, pues inmediatamente cuando cae va a cambiar las condiciones físico-químicas de ese cuerpo de agua receptor. Entonces genera turbiedad, la turbiedad disminuye la capacidad de eutrofización, al no haber eutrofización, la capacidad de oxigenación. Al no haber oxigenación, pues se disminuye el oxígeno disuelto y se aumenta la capacidad de eutrofización del cuerpo de agua y generan otro tipo de impactos sinérgicos u otras consecuencias. La siguiente fotografía está mostrando un sitio de aprovechamiento de material de arrastre, que es de río, material aluvial. Entonces entra la retroexcavadora y va sacando gravas, arcillas, arenas, limos, etcétera, que son materiales de construcción. Entonces ya sabemos que está el cuerpo de agua, tiene un volumen o una sección transversal. Entonces empiezo yo a excavar y a excavar, pues voy cambiando las geoformas o la hidráulica que tiene ese cuerpo de agua. Eso va generando también turbiedad porque se da como esa recirculación de ese material disuelto o particulado muy pequeño, con otras consecuencias mucho mayores. Por ejemplo, pensando que hay una comunidad que se abastece aguas abajo de ese punto de material de arrastre, entonces ya les va a llegar el agua más turbia, los costos de potabilización van a ser más altos, van a generarse afectaciones en la salud si las personas alcanzan a consumir ese agua que no estaría apta para consumo humano, sino con un tratamiento previo un poco más robusto que el que en este momento le estaban dando antes de la llegada del proyecto, etcétera. Y las dos fotografías de abajo muestran dos tipos de proyectos. Pregunta Tania Sánchez, ¿qué es eutrofización? Eutrofización es el término que se utiliza para indicar que un cuerpo de agua tiene muchos nutrientes, como nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, eutrofización es mucho nitrógeno, fósforo y potasio, y en ese momento el agua empieza un proceso de descomposición. Muchos nutrientes empiezan a consumirse el oxígeno y se generan pHs ácidos, escaso oxígeno, muchos nutrientes
y descomposición de ese cuerpo de agua. Eso generalmente sucede en los cuerpos de agua lénticos. Los cuerpos de agua lénticos son los que no corren, como los lagos, las lagunas, los humedales, las madreviejas. Los cuerpos de agua lóticos son los que corren, como los ríos, las quebradas, los riachuelos. Entonces, los fenómenos de eutrofización suceden sobre todo en los cuerpos de agua lénticos, y en los cuerpos de agua lóticos se ven mucho, pero en las cuencas bajas. Entonces, por ejemplo, tenemos una cuenca, a ver, yo miro así bien, si se alcanza a ver. Entonces, aquí está empinado, está la cuenca alta, está la cuenca media y está la cuenca baja. La cuenca alta tiene más pendiente, el agua corre con mayor fuerza y tiene una capacidad de oxigenación mayor, porque en las cuencas altas generalmente tenemos asociadas gravas de mayor tamaño que van generando golpe con el agua y se va oxigenando. En la cuenca media se empiezan a depositar esos cantos rodados, esas gravas grandes, y ya también por el roce han disminuido su diámetro, y se empiezan como a depositar y disminuye la fuerza del agua y el oxígeno disuelto generalmente es menor comparado con la cuenca alta. Y en la cuenca baja, que es cuando los cuerpos de agua se ensanchan, tienen más caudal, se ponen más lentos, es donde generalmente suceden los fenómenos de eutrofización. Y esto también está asociado a los vertimientos de aguas residuales domésticas o industriales sin tratar. Entonces son vertimientos con un aporte de contaminantes bastante grande, generalmente orgánicos como DBO, entre ellos nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces empieza a haber muchos nutrientes y la capacidad que tiene el cuerpo de agua para asimilarlo pues disminuye. Eso es la eutrofización, y ahí ya le respondí a ver, yo miro, a ver si hay más dudas. A Tania Sánchez. Es eutrofización con E, eutrofización. ¿Listo? Entonces les estaba contando las dos últimas fotografías. Entonces, este es un impacto ambiental que se denomina fragmentación de hábitats, de coberturas o de ecosistemas. Entonces, yo creo que solo con esta palabra ustedes ya se dieron cuenta a qué hace referencia. Entonces estamos hablando de dos proyectos, un proyecto puntual y un proyecto lineal. El proyecto puntual generalmente es área, ¿cierto? Y un proyecto lineal pues es una línea que puede ser una vía, un ferrocarril, una línea de transmisión eléctrica, un gasoducto, un poliducto, es decir, es una línea. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Los dos están generando fragmentación de coberturas, hábitats o de ecosistemas, pero uno sucede en un área determinada y el proyecto lineal en una longitud bastante grande, que depende obviamente de la longitud que tenga el proyecto. Entonces, ¿por qué se da? Yo tengo una cobertura, una sola cobertura o varias coberturas que están unidas. Cuando digo varias coberturas, pues puede ser un bosque primario, un bosque secundario, un bosque en transición, un cultivo, unos pastos limpios, unos pastos arbolados. Pueden ser varias coberturas, una tras otra, pero no tienen claros, es decir, no tienen un espacio entre uno y otro. Cuando yo llego, por ejemplo, en la primera fotografía, y estoy generando como unos caminos o unos senderos para que transiten las personas asociadas al proyecto, pues tuve que primero hacer una apertura de trocha, y eso que implicaba que cortara las coberturas, los árboles, los individuos que estaban a mi paso. Entonces eso ya generó una fragmentación, porque había un dosel o unas coberturas tan unidas, un árbol tan cerca del otro, que la fauna tenía refugio. ¿Listo? Entonces se cambia la dinámica ecosistémica de la flora y de la fauna. Y en los proyectos lineales, pues esta afectación o este impacto ambiental es mayor porque depende de la longitud que tenga el proyecto. Entonces les voy a hablar con un ejemplo en particular para que nos quede mucho más claro. Entonces digamos que tenemos un mono, una familia de monos. Entonces los monos ya sabemos que les gusta andar entre el dosel. El dosel es cuando yo tengo los árboles tan juntos que arriba como que se agarran sus ramas y sus hojas. Entonces cuando yo miro hacia arriba y veo esas copas de los árboles casi que agarradas, eso se denomina dosel. ¿Listo? Entonces ya sabemos que a los monos les gusta andar por los doseles porque se sienten más seguros. Pero si yo corté las coberturas, chicos, y ven que amplié el espacio que había entre un árbol y el otro, ¿qué significa? Que si ese mono iba a otro sitio,
para alimentación, porque había un árbol que daba un fruto que a él le encantaba y todos los días a las 4 de la tarde se bajaba de su árbol de descanso y se iba a su árbol de alimentación. Significa que el mono, cuando se baje de un árbol y llegue hasta el otro, pues tiene un espacio donde va a estar expuesto a los depredadores. Entonces, si ahí había, no sé, jaguares, pues ya ahora mucho más fácil, el jaguar va a poder alimentarse del mono, y antes no podía porque el mono pasaba entre los doseles o entre las ramas. Entonces, para que se den cuenta, solo una actividad causada por el hombre empieza a generar un montón de afectaciones que la mayoría de las veces no se alcanzan a dimensionar, como la dinámica ecosistémica. Entonces empieza a generar presión sobre la fauna existente, se empieza a generar incluso desaparición de especies de flora. Ellas puede ser una cobertura endémica, y precisamente yo corté un área considerable, las que quedaron apenas estaban en proceso de maduración. Yo puedo llegar a presionar tanto una especie y llevarla hasta el punto de peligro, vulnerabilidad o extinción. Entonces, para que empecemos a dimensionar los impactos ambientales que ocasionan los proyectos, obras o actividades si no son concebidos adecuadamente. ¿Listo? Entonces, de eso se tratan las construcciones sostenibles, de gestionar los impactos desde la concepción misma del proyecto. Y yo los gestiono muy bien en la medida que los pueda evitar y mitigar. Obviamente yo puedo llegar a corregir y compensar, pero lo que se pretende es que no lleguemos hasta ese punto, que las afectaciones que se vayan a dar se puedan manejar de acuerdo a la jerarquía de la mitigación, evitando y mitigando. Listo, vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, impactos ambientales de acuerdo a la jerarquía de la mitigación. Entonces, ¿qué es la jerarquía de la mitigación? La jerarquía de la mitigación dice que de acuerdo al tipo de impacto que yo vaya a generar como proyecto, obra o actividad, estos son susceptibles de prevenir, mitigar, corregir o compensar. ¿Listo? Entonces, una vez se ha llevado a cabo la evaluación de los impactos con cualquiera de las metodologías disponibles o incluso haciendo, no sé, una variación entre ellas, el grupo de profesionales que hicieron la lectura del territorio, que intervinieron en la elaboración del estudio, que son biólogos, geólogos, forestales, ingeniero civil, ingeniero de minas, en fin, dependiendo del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un proyecto de vías, entonces hay un ingeniero civil, tengo un proyecto de oro, entonces hay un ingeniero de minas, más todos los demás profesionales, tengo un proyecto de hidrocarburos, entonces está el ingeniero preciso y más todos, el biólogo, el geólogo, el forestal, el antropólogo, etcétera. Entonces, de acuerdo a lo que la lectura del territorio y a la evaluación de impactos ambientales, identifican cuáles serán los impactos que se van a materializar y cuáles son las medidas que voy a implementar para prevenir, mitigar, corregir o compensar. Entonces, esta es la gráfica de la jerarquía de la mitigación, que dice que los impactos se pueden prevenir en primera instancia, mitigar, que implica la prevención y la mitigación, se pueden corregir o restaurar, que sería prevenir, mitigar, más corregir o restaurar, o compensar. Entonces, cuando yo digo que compenso un impacto, cuando yo ya estoy generando afectaciones bastante grandes a un ecosistema, a una dinámica, a unos impactos muy significativos, entonces yo ahí casi que tengo que garantizar una ganancia neta, que la medida de manejo que yo voy a proponer de alguna manera va a generar beneficios adicionales a los que ya existían en ese ecosistema que yo voy a afectar o en esa zona que yo voy a afectar. Entonces, de acuerdo a la jerarquía de la mitigación, yo tengo que gestionar los impactos ambientales. ¿Yo cómo gestiono los impactos ambientales? Pues primero conociendo muy bien el proyecto. ¿Cómo lo conozco? Desde el diseño mismo, cuáles son los materiales y cuál va a ser el proceso constructivo, dónde se va a construir ese proyecto, cuáles son las condiciones climáticas en la zona, cuáles son las características de esos cuerpos de agua, son cuerpos de agua bien oxigenados, son cuerpos de agua, no sé, tienen una DBO alta o una DBO baja o una DQO, un oxígeno disuelto, o sea, empezar a revisar cuáles son las características de la zona, y de acuerdo a eso yo tengo que tener un diseño adecuado, una adecuada construcción, unas metodologías o técnicas apropiadas. Tengo que manejar esos 3 medios y cada uno de sus componentes. Entonces yo llego a una zona, por ejemplo, donde hay
no sé, yo pienso hacer una captación o muchas captaciones durante todo el año, es decir, en 2 periodos climáticos, en temporada lluviosa y en temporada de verano o de estiaje, y verifico que ahí estoy en una zona donde las comunidades se abastecen de los mismos cuerpos de agua donde yo pensé abastecerme como proyecto. Entonces yo no puedo llegar a la zona comprometiendo los recursos naturales que existen para las poblaciones vecinas. Entonces, ¿cuál es como la medida de manejo apropiada? Primero, que yo tercerice el agua apta para consumo, es decir, se la compre al acueducto municipal o al acueducto más cercano, o que yo construya un pozo de agua subterránea para no captar de aguas superficiales. Entonces, ven, por eso yo tengo que hacer una lectura adecuada del entorno para empezar a tomar medidas de manejo acordes con la realidad existente en la zona. ¿Listo? No son medidas de manejo cliché, no hay una medida de manejo que atienda a todos los impactos, no, cada una guarda relación directa con el tipo de proyecto, con la zona donde yo lo voy a construir y con los métodos que voy a utilizar. ¿Listo? La gestión de impactos ambientales también aplica el uso de plan de ahorro y uso eficiente de agua y energía, hacer reuso de materiales, de insumos y tener en la medida de lo posible ciclos cerrados. Entonces, utilizando ese mismo, por ejemplo, el agua lluvia, utilizarla para, no sé, inodoros, para riego de jardines, incluso una planta de triturado o de concretos no demanda agua apta para consumo humano, entonces yo puedo utilizar aguas lluvias y así de alguna manera garantizo que el consumo de agua en la fase constructiva va a ser mínimo. Y para la fase operativa, empezar a utilizar aditamentos de acuerdo con las construcciones sostenibles, aditamentos que me permitan primero, construir en dirección a la velocidad de vientos predominantes para que la edificación siempre esté aireada, para que siempre esté fresca. Verificar si puedo construir también de acuerdo a la dirección predominante de la radiación solar, que se tenga como mínimo unas 7 horas disponibles para que disminuya también el uso de energía y bueno, etcétera. Entonces pasamos a la gestión de impactos ambientales a través de un plan de manejo ambiental. Entonces para eso me sirve la jerarquía de la mitigación. Los impactos se pueden evitar, mitigar, corregir o compensar. Y de acuerdo a esos 4 ítems se decide cuándo el plan de manejo, cuándo la ficha de manejo o la medida de manejo atiende qué tipo de medida, de ítem de acuerdo a la jerarquía. Entonces, suministra recomendaciones y criterios técnicos para efectuar actividades con mínima afectación. Se establecen las medidas para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos que puedan generarse sobre el ambiente. Un PMA elaborado adecuadamente evita afectaciones innecesarias y propicia la recuperación de zonas intervenidas. Dame un segundo, que aquí pregunta Sandra Marisol Alvarado Sevilla, podría dar un ejemplo de ganancia neta. Listo, entonces por ejemplo, yo voy a construir un aeropuerto. Entonces, para construir el aeropuerto necesito un área bastante grande para la pista. Y resulta que en la zona donde hay mucha área, pues hay una cobertura bastante importante desde el punto de vista ecosistémico. Entonces es una cobertura primaria, digamos que es un bosque primario o bosque virgen, como lo llaman algunos, y yo necesito talarlo, porque es la única área que tengo para construir mi pista. Entonces hago la tala. Y de acuerdo con el plan de compensación por pérdida de biodiversidad y al ecosistema afectado existen unas relaciones. Entonces digamos que era una especie que era endémica, que estaba en peligro de extinción, entonces hay una relación de 1 a 10. Entonces significa que por un árbol que yo corte tengo que sembrar 10 individuos. ¿Listo? Entonces esa va a ser mi compensación. Yo voy a sembrar, si talé digamos 80, voy a sembrar 800 individuos para compensar ese impacto ambiental causado por la pérdida de cobertura vegetal que hice con mi tala porque necesitaba construir la pista, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la ganancia neta? Entonces, la ganancia neta es que yo, además de compensar con especies que se adapten al clima, a las condiciones de temperatura, a la humedad, a la existencia o no de cuerpos de agua cercanos, pues yo además pongo como
generalmente se hace como una barrera viva con especies que sirvan para forraje, para alimentar ganado, o con especies que me generen de alguna manera seguridad alimentaria a la población. Entonces siembro mango, siembro guayaba, siembro, no sé, cualquier otro tipo de frutales, y eso, además de compensar, estoy generando ganancia neta, porque estoy propiciando además impactos positivos. En este caso serían las comunidades, incluso a la fauna que llega a alimentarse de esos frutales y demás. Entonces, eso es un ejemplo claro de la ganancia neta cuando estamos hablando de compensación, que ahí es donde aplica el término. Un plan de manejo ambiental es lo mismo que un plan de vigilancia, dice Talía Citlali Alcántara de León. Bueno, te voy a contar en el contexto de Colombia. Nosotros aquí hacemos algo que se llama estudio de impacto ambiental, y a través del estudio de impacto ambiental, este se radica a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o a las corporaciones autónomas regionales, que son las dos entidades, bueno, hay otras, también las de desarrollo sostenible, que son las encargadas de dar viabilidad ambiental para que el proyecto se construya y opere. Entonces, dentro de ese estudio de impacto ambiental, tú radicas uno de los capítulos que se llama Plan de Manejo Ambiental. El Plan de Manejo Ambiental es, ya lo vamos a ver más adelante, pero es para responderte, es que yo digo que voy a causar un impacto, y el plan de manejo es cómo voy a manejar ese impacto para que no se vuelva más grande, o para que cada vez yo lo minimice, o para poder corregirlo, o cómo lo voy a compensar, o cómo lo voy a prevenir. Y un plan de vigilancia para nosotros se denomina programa de seguimiento y monitoreo, que es el capítulo después de un plan de manejo ambiental. Y es cuando, de acuerdo a los indicadores de gestión, yo determino si esas medidas de manejo se están implementando y atienden la realidad. Es decir, yo tengo una montaña, hice un corte, porque iba a construir una vía y generé un talud, o sea, un suelo desnudo, un corte. Y yo digo que una medida de manejo es que voy a poner unos trinchos en la base del talud para prevenir los fenómenos de remoción en masa, o sea, prevenir que cada vez que llueva o haya un viento fuerte, se me venga esa montaña y se me caiga el suelo. Entonces, una medida de manejo es que yo voy a construir trinchos. Entonces, ¿cuál es el plan de vigilancia o para Colombia el programa de seguimiento y monitoreo? Las acciones para verificar que ese trincho está cumpliendo con sus funciones. ¿Y cuál es la función? Evitar o mitigar o corregir o compensar esa caída de material o de suelo cada vez que llueva o haga un viento fuerte. Listo, ahí les respondí la pregunta. Entonces, me imagino que para otros países de América Latina y el Caribe sucede de la misma manera, que el plan de vigilancia es para verificar que las medidas de manejo están siendo implementadas adecuadamente. Con mucho gusto, Talía, gracias a ti por participar. Francisco de Jesús Díaz pregunta, ¿existen asociaciones internacionales que regulen los planes de manejo ambiental? Ay, no, Francisco, te cuento que eso es un tema que tiene que ver con cada país. Cada país tiene su legislación, tiene sus regulaciones, tiene su tema pues de normatividad ambiental, y cada uno, de acuerdo a eso, pues hace sus seguimientos y sus monitoreos. Entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos los manuales que genera la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. También hay algunos manuales que genera el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible aquí en el país. Pues genera protocolos, técnicas, guías y términos de referencia, y con base en esos términos pues es que se elaboran los estudios ambientales para cada sector. Entonces hay términos de referencia para construir embalses, términos de referencia para construir hidroeléctricas, términos de referencia para construir vías, términos de referencia para construir túneles, puertos, aeropuertos. Con base en esos términos de referencia, el equipo de profesionales hacen su estudio y la autoridad ambiental decide si le otorga o no licencia para que construya y opere. Después de que tienen la licencia, ahí empieza el seguimiento del plan de manejo ambiental. ¿Listo? Entonces, no existe un ente internacional que regule todo, no. Cada país tiene su legislación, pero lo que he visto por experiencia es que la mayoría tienen como un hilo conductor similar. Es decir, por ejemplo, para América Latina y el Caribe es muy similar el proceso de viabilización ambiental de proyectos o de evaluación de impactos para Chile, para Brasil,
para Ecuador, para Colombia, etcétera. Entonces, pues hablo de lo que conozco en esta zona del planeta. En realidad no sé cómo sucederá específicamente para España. Yo sé que hacen evaluaciones ambientales, pero también sé que por departamentos, regiones o estados tienen también legislación ambiental particular que obedece como a las condiciones ecosistémicas que existen en cada zona. ¿Listo? Entonces, seguimos con la gestión de impactos ambientales. Entonces, entramos a los conceptos de un PMA. ¿Qué es prevenir? Pues es evitar que la afectación se dé. Y para mí, es la medida de manejo más importante que existe en la gestión de impactos ambientales en el marco de una construcción sostenible. Si yo prevengo, significa que no se va a dar, y en ese orden de ideas, pues yo no tengo que estar pensando en cómo tengo que gestionarlo en el resto del proyecto, porque sencillamente el impacto no se ocasionó. ¿Listo? Otro de los conceptos en un PMA es mitigar, y significa disminuir el grado de afectación, la extensión, la magnitud, la duración del impacto. ¿Listo? Entonces son medidas de manejo con un enfoque que implica considerar técnicas y métodos de ingeniería para lograr que ese impacto cada vez sea menor. ¿Listo? ¿Qué es corregir de acuerdo a la jerarquía de la mitigación? Es rectificar los impactos a través de la reparación o el manejo del recurso afectado. Entonces muchos ecosistemas pueden ser rehabilitados y otros deben ser compensados. Entonces, ¿qué es compensar? Se efectúa cuando se ocasiona una pérdida del recurso de manera parcial o total. Por eso yo les decía que dentro de la jerarquía de la mitigación, lo más importante es poder evitar los impactos. Porque cuando yo llego a una compensación, significa que yo ya extinguí la nutria, yo ya generé afectaciones de tipo ecosistémicas muy grandes. Entonces ahí las medidas de manejo tienen que ser muy grandes, muy robustas, muy contundentes para que el impacto ambiental pueda ser compensado y pueda garantizar una ganancia neta. Listo, gestión de impactos ambientales, y aquí lo que les traigo son algunas fichas tipo que se utilizan en muchos o en la totalidad de los proyectos, cualquiera que ustedes conozcan, un puerto, un aeropuerto, una PCH, que es una pequeña central hidroeléctrica, no sé, en un cultivo de palma africana. Entonces, estas son medidas de manejo tipo, que son como los impactos, atienden los impactos tipo que ocasionan la mayoría de los sectores productivos que todos conocemos. Jessica pregunta, ¿la Contraloría o Procuraduría vigila la ejecución de los planes de manejo ambiental? A ver, te cuento cómo sucede específicamente en Colombia. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y las corporaciones o algunas de desarrollo sostenible son las encargadas de darle licencia ambiental a los proyectos. ¿Listo? Entonces, después los proyectos están obligados a radicar algo que se denomina informe de cumplimiento ambiental o ICA. Y esto generalmente se hace con una frecuencia semestral. Entonces, después de que se construye el proyecto, cada 6 meses se radica un ICA diciendo, mira, mi medida de manejo era manejo de taludes y es esta, la estoy manejando de esta y esta manera, este es el indicador de seguimiento y muestro evidencias de que así se está haciendo y que atiende la realidad o el impacto por el cual fue concebida. Y eso se le radica también a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales o a la autoridad ambiental que otorgó la licencia. Y ellos son los que le hacen vigilancia y control. Ahora, cuando se habla de proyectos muy grandes, proyectos de interés nacional, proyectos, por ejemplo, de minería de oro, por ejemplo, proyectos de vías primarias que unen departamentos o atraviesan un territorio muy grande del país, y dependiendo de los recursos económicos que estén comprometidos, puede intervenir la Contraloría. Ay, mira que se me trabó la lengua. Contraloría, ¿listo? Eso depende de los montos. Sí y solo sí, si se han evidenciado males manejos, ¿no? Como que alguien puso una queja, como que alguien vio que los recursos no se están destinando a lo que inicialmente dijeron, etcétera. Ahí ya intervienen este tipo de entes reguladores. Antes no. O sea, la competencia es directamente de la autoridad que le otorgó la licencia ambiental. Listo. Creo que todo ahora va a provocar un impacto, por lo que deberíamos siempre corregir o mitigar. Espérate que se me pasó. Pero resultará muy complicado evitarlo.
Fabio, evidentemente todo sector, por inofensivo que sea, genera impactos ambientales. Sí y sí, sí va a pasar siempre. ¿Cómo yo puedo evitar un impacto? Te voy a dar un ejemplo, Fabio, para que gracias a tu intervención el resto de los asistentes queden contextualizados. Entonces yo llego a una zona y voy a construir voy a construir una refinería. Entonces a mí el cliente, el dueño del proyecto dijo, mira, Claudia Lorena, yo necesito 30 hectáreas para construir la refinería y el área que tengo está en tal departamento, ve y verificas. Entonces se va uno con todo su equipo, pero cuando llegamos a la zona nos damos cuenta que es una zona de muchos cuerpos de agua lénticos. Entonces esos son indicadores también de aguas subterráneas casi que someras que se van alimentando de ellas, y aparte verificamos y vemos que la mayoría de la población capta agua subterránea, o sea, todos tienen aljibes o pozos profundos, el que está más tecnificado. Entonces, ¿qué se le dice al dueño del proyecto? Mira, eso es una zona compleja desde el punto de vista de agua subterráneo. Podemos tener las 20 hectáreas, pero dispersas, es decir, usted ponga el parqueadero en tal zona, en tal sitio pone todos los tanques, acomodarlo de tal manera que se eviten los pozos profundos, los aljibes, que de acuerdo a la legislación dice que hay que guardar un radio de 100 metros a la redonda, valga la redundancia, perdón. Entonces, de esa manera, Fabio, yo estoy evitando los impactos ambientales ocasionados al agua subterránea, porque yo ya no voy a poner mi proyecto donde está el sitio sensible, que en este caso serían los pozos, perdón, los puntos de agua. Ahí lo estoy evitando. Entonces les cuento, gracias a la observación que tuvo Fabio, yo solo puedo evitar en la fase de diseño. Cuando yo entro a la fase de construcción, difícilmente puedo evitar un impacto. Cuando yo ya estoy en fase de construcción y operación, yo los mitigo, los corrijo y los compenso. Para evitarlos o prevenirlos es desde la concepción del proyecto. Por eso es tan importante que todos los profesionales intervengan, no solo el diseño, el ingeniero civil o la persona que proyecta valga la redundancia, el proyecto, la persona que lo va a diseñar, no conoce estos determinantes o condicionantes ambientales. Entonces, en la medida que intervengan otras profesiones, cada uno da su concepto y le dice, oye, ingeniero, no está bien que tales individuos, por X o Y razón, ¿por qué no nos corremos y hacemos la planta de triturado en tal sitio? Tenemos área suficiente, tenemos un cuerpo de agua cercano que nos va a permitir hacer la trituración o la mezcla, etcétera. Listo, entonces, Fabio, evidentemente todos los proyectos ocasionan impactos ambientales, pero depende del conocimiento, de las capacidades que tenga el equipo consultor para entrar a gestionarlos. Entonces yo los evito generalmente en la fase de diseño. En las otras fases difícilmente lo puedo hacer y ahí es cuando yo entro a mitigar, corregir y compensar. Las fichas varían de país a país. A ver, te cuento, Lilian, no existen fichas tipo. Las fichas dependen del impacto ambiental que se ocasiona. Y entonces eso también depende de manera directa de dónde está ubicado el proyecto, con qué metodología o con qué técnica o con qué proceso constructivo se va a generar. Entonces yo siempre doy este ejemplo, no sé si ustedes tienen referencia del Chocó en Colombia, o del Amazonas, más fácilmente tienen referencia del Amazonas. Entonces piensen en el Amazonas y piensen en una zona muy, muy seca que ustedes conozcan. Entonces digamos que estamos en el Amazonas y voy a construir un proyecto y talo 10 individuos. Y estoy en una zona muy, muy seca y voy a construir un proyecto y talo 10 individuos. ¿En cuál de las dos zonas se aplica una medida de compensación? ¿En cuál de las dos zonas el bosque se recupera más rápido o más fácil? Para que lo piensen. Entonces, ahora espero que empiecen a participar. Entonces, ¿en cuál de las dos zonas consideran usted? Yo voy a aplicar la medida de manejo, la medida de compensación. ¿En cuál de las dos zonas se va a recuperar de manera más rápida y satisfactoria? Entonces, generalmente es en la zona donde tiene mayores condiciones óptimas, ¿no? Entonces, donde esté la humedad,
Exacto, Roger, en el Amazonas, porque tengo humedad, tengo buena temperatura, tengo buena pluviosidad, tengo buenas características en el suelo, etcétera. Entonces yo puedo decir que aquí siembro 10 individuos para compensar, y aquí también, pero se recupera más rápido en el Amazonas. Entonces ahí respondo la pregunta que me acaba de hacer, que si las fichas varían de país en país. Claro, incluso en una misma zona varían de barrio a barrio, de sector a sector, de departamento a departamento, de región a región, porque depende de las condiciones del sitio en el cual yo la voy a aplicar. Entonces, si yo tengo cuerpos de agua cercanos, si yo tengo características de suelo suficientes para sustentar la vida, etcétera. ¿Listo? Entonces, por eso no hay impactos cliché ni medidas de manejo cliché. Todo depende de las condiciones del sitio. Bueno, gracias por la información, me tengo que retirar. Bueno, Reina, tranquila, que te vaya muy bien. Qué pena, yo sí suelo hablar mucho, pero ya voy a acabar. Gestión de impactos ambientales, entonces acá le traigo como unos nombres de fichas de manejo tipos. Entonces, por ejemplo, manejo de suelo. Entonces se crea el manejo de disposición de desodorantes y estériles, se crea la ficha de manejo de taludes, la ficha de manejo de señalización y aislamiento de obra, la ficha de manejo de paisaje, la ficha de áreas de préstamo lateral, manejo de materiales de construcción, manejo de residuos líquidos. Para manejo de cuerpos de agua pues se genera manejo de cruces de cuerpos de agua, manejo de captación, manejo de aguas subterráneas. Para el recurso aéreo se genera la ficha de manejo de fuentes de emisión de material particulado y de gases, manejo de fuentes de ruido. Para programas de medio abiótico, por ejemplo, se genera también el manejo de remoción de cobertura y descapote, el manejo de flora, el manejo de fauna, el manejo de aprovechamiento forestal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en un proyecto una fauna que es endémica, entonces yo me encuentro, por ejemplo, el lagarto azul, que es endémico de la isla Gorgona, aquí en el Pacífico colombiano. Entonces yo no voy a hacer una ficha de manejo de fauna pensando en toda la fauna que encuentro en Gorgona, en todos los grupos biológicos, en aves, mamíferos y herpetos que son anfibios y reptiles. Yo genero una ficha para fauna, pero además una ficha que se llame manejo del lagarto azul, con nombre científico y todo, porque ya estoy encontrando una especie endémica que se va a ver afectado por el proyecto. Listo, para el medio socioeconómico pues se hace manejo de contratación, manejo de arqueología, manejo de capacitación, educación, etc. Esta es la última diapositiva donde les digo qué es sostenibilidad ambiental y su relación con la gestión de impactos. Entonces, por eso es tan importante tener unos conceptos claros para poder interiorizarlos en el resto de los contenidos. Entonces ya en este momento de la presentación ustedes saben que la sostenibilidad en los proyectos se logra con adecuados diseños, construcción, operación y mantenimiento, gestionando los impactos ambientales que se generan en todas las fases, propiciando en la medida de lo posible evitarlos y mitigarlos, y para tal efecto debe conocerse el proyecto y la zona donde se construirá. Los profesionales que intervienen deben ser autocríticos, investigadores, disciplinados, capacitados, con creatividad y alta capacidad de observación. Y recuerden, cada proyecto o sector es particular y en consecuencia las afectaciones que va a ocasionar y las medidas de manejo que yo voy a formular y en consecuencia que se van a implementar. Bueno, muchísimas gracias, con esto termino y qué pena por haberme pasado 7 minutos más. No sé si tienen dudas y si no cerramos. Muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, fue un gusto acompañarla y muchas felicitaciones está recibiendo en el chat. Muchas gracias a ustedes, de verdad que estuvieron muy atentos, eso me deja demasiado contenta. Yo suelo hablar mucho, entonces mi preocupación es que se cansen, pero no ha sido en esta ocasión. Bueno, que tengan un excelente día y que queden animados, que ingresen a EADIC, ahí estamos prestos a recibirlos. Y nada, muchas gracias, cuídense mucho y aprovechen estos espacios. Hasta luego.